morning. Ya la nena se despierta y ya podemos hacer un día más normal. Aprovechamos por las mañanas para hacer nuestros hobbies o las cosas que nos apetecen, porque ya a partir de ahora es todo for Island. Os voy a enseñar la Furgo Caravel que estoy haciendo ahora, pero este es que es un diseño exclusivo y no sabía si enseñarlo o no, pero bueno, os lo voy a enseñar para que vayáis viendo los nuevos diseños, ¿vale? Esta tanda de Furgo Caravel que estoy dibujando ahora van a ser Furgo Caravels personalizadas con personajes conocidos, y esta por supuesto sabréis quién es, de Frida, y es un diseño que le estoy, o sea, no sabéis la de tiempo que estoy dedicándole y lo que he borrado, he vuelto a hacer, he retocado, en fin, le estoy dedicando un montón de tiempo, pero me está gustando un montón el resultado. Como veis, a ratitos, como voy pudiendo, y lo tengo ya prácticamente un mes para hacerlo. ¿Cómo se enrolla la mamá, Bueno, ¿y qué estás desayunando? ¿Y eso qué es? Torrijas. Oh my god, mirar las torrijas que ha hecho la yaya Ana. ¿Y te gustan mucho o poco? ¿Y a ti, papá, te gustan mucho o poco las torrijas? Putu también. ¿Puto también te gustan? Pues ahora que ya está ahí la despierta, vamos a aprovechar para desayunar los tres, porque por la mañana nos tomamos pues un cafelito o un té o lo que sea. Fede va a desayunar por segunda vez, pero yo por primera. Hay que segundo desayunar bien para almorzar bien. No veas cómo come esta familia, no vamos a ganar para comida. Y ahora en un ratito vamos a salir porque hemos venido a un sitio de verdad y ha sido por pura casualidad. Llegamos aquí ayer por la noche y de verdad montamos nos hicimos un fuego, una barbacoa para cenar, porque ahora os contaremos lo que nos ha pasado en la cocina, pero espectacular. Mirad. Oh my god, qué planazo, pero planazo así sacado de la manga. Sí. Os enseñamos dónde estamos ahora. Es un sitio súper chulo, que lo hemos encontrado otra. Sí. Bueno, como verán, es de noche y hemos llegado de noche, con lo cual no hemos visto nada. Pero todo pinta muy bien. Pero es un sentimiento, Matías. Y digo yo que aquí en este momento los alicantinos y alicantinas me acompañarán con esta canción. A la llum de les fogueres, abaniquen les palmeres. Bueno, pues esto está improvisado, así que con una sartén, porque no teníamos ni brasera ni nada, y con la tostadora de esta que tenemos, ya ha hecho Federico ahí las brasas. Oh, bueno, y mirar aquí lo que nos hemos montado porque estamos solicos. Unas hamburguesas con nuestro vinito, que la cebolla, todo. Bueno, pues ayer llegamos aquí de noche y apenas pudimos ver lo que hay alrededor, más allá de la barbacoa, que es donde cenamos. Y la verdad es que nos está gustando un montón por muchos factores. Uno es porque está bastante limpio para ser lo que es, porque ya sabemos que estos lugares donde se hacen camping y demás suelen estar bastante sucios, o sea que me parece genial que se mantenga limpio, que la gente recoja lo que ensucia. Y luego por otro lado tiene un montón de espacios tiene una zona para acampar, una zona de parking, tiene barbacoas, tiene un fregadero y no hay nadie, o sea, estamos solos. No entiendo por qué, porque el sitio es una pasada, así que bueno, mejor para nosotros porque la verdad es que nos apetecía un poquito de tranquilidad. Así que nada, vamos a inspeccionar la zona porque además es temporada de guíscanos y si vemos algo por ahí, pues a lo mejor cogemos. Y si no sabéis lo que es, os lo dejamos por aquí porque son como una especie de setas que están riquísimas, son así carnosas y están estupendas. Bueno, mirad, aquí es donde ayer hicimos la barbacoa, que nos salieron unas hamburguesas espectaculares. Bueno, y como veis es que está todo súper bien cuidado. Hay hasta un barril para echar las cenizas. Y están todas las barbacoas súper bien cuidadas, limpitas. Como veis, esta es zona de cocina y está súper limpio. O sea que así da gusto venir al campo. Y obviamente, tal y como se encuentra,
se deja. Y bueno, y el caso es que, aunque no os lo creáis, estas barbacoas nos han salvado, literalmente, porque la cocina de nuestra furgoneta está dando ahora un poquito de fallos. Sabéis que todavía no tenemos la cocina con horno, que se está retrasando muchísimo. Con esto de la crisis de abastecimiento, pues nuestra cocina se ha visto un poco perjudicada. Y estamos con una cocinita de camping gas. Y el caso es que, bueno, Fede, cuenta el apaño que has hecho. Básicamente teníamos un hornillo de camping gas y le estábamos cambiando los cartuchos estos del Decathlon, los típicos. Y yo pensé, bueno, lo conecto a nuestra botella de gas y creo que las botellas, esas del Decathlon, esas azules pequeñitas, son como de alto rendimiento. Y me parece que la mezcla que llevan de butano propano es muy específica para las de camping gas. Entonces cuando le metes butano propano a 32 milibares no sale con la presión adecuada. Entonces da un hilito de fuego que apenas nos está sirviendo para calentar el café, pero no da para cocinar ni de broma. Entonces, claro, estábamos valorando si ir al taller otra vez y deshacer todo el entuerto de la adaptación que le hice, que le cambié un regulador y le soldé una tetina, o ver qué hacer. Y por suerte encontramos esto, que son las parrillas estas de barbacoa, y así que estamos así como antaño, como los antiguos camperos y camperas de las cavernas que iban con sus furgos y luego hacían barbacoas, algo así. Ayla, ¿qué es eso? Mirad, hemos encontrado, es una orquídea salvaje. ¡Qué bonita! Con cuidadito, ¿verdad, Ayla? Que no se rompe. ¿Dónde está la otra, Ayla? ¿Dónde está la otra que también hemos encontrado? ¡Ay, qué bonita! Así con cuidadito, ¿verdad? Que no se rompan. Vamos a ver si encontramos más animalitos. Así, coge tu palo, coge tu palo. Vamos a buscar saltamontes. Sí. ¿Y escarabajos? Sí. ¿Y hormigas? Sí. ¿Y caballos? Sí. ¿También caballos? Sí. ¡Guau! Venga, vamos. Vamos. Qué mola llevarla, en los hombros. Se nos ha olvidado traer el porteo. Hemos salido ya del camino, nos estamos metiendo un poquito en la frondosidad del campo. Ayla se está cayendo todo el rato, mirad. A ver, mirarla, está ahí y no para de tropezarse entre los matorrales y se cae, entre los tomillos y todo. Se mea de la risa. Bueno, pues el caso es que estamos buscando a ver si vemos algo de guíscanos. Lo que pasa es que esto tienes que saber en los lugares en los que sale y demás. Entonces será difícil que encontremos, pero bueno, no pasa nada. Y además estamos totalmente aislados porque nos hemos venido al pleno monte y no tenemos ni una pizca de señal, ni de cobertura, ni de wifi, ni nada de nada. Y el caso es que hemos tenido que cambiar nuestro destino por lo que nos pasó ayer con los fuegos, porque no teníamos cocina y vimos este lugar que tenía barbacoa y dijimos, venga, pues vamos para allá y ahí al menos podemos hacer un fueguico. Y nadie sabe dónde estamos. Las aventuras de vivir y viajar en furgoneta, que a veces, pues mira, los planes se ponen así, no pasa nada. Así que bueno, pues estamos muy tranquilos porque mira, sin señal, sin móvil, sin poder trabajar, te obligas a desconectar. Tenemos la cámara, eso sí, estamos grabando, pero bueno, que realmente lo hacemos porque lo disfrutamos y porque nos gusta. Pero que de vez en cuando es la excusa para decir, fuera móvil, adiós. Ayla, ¿qué estás encontrando? ¿Has visto algún animalito? Sí, no color lila. ¿Has visto un pollo de color lila? Jolín, qué suerte. Bueno, pues hemos podido caminar muy poquito porque la nena, pues obviamente tiene su ritmo y su tiempo, así que hemos decidido dar la vuelta y se distrae con cualquier cosa. Pájaro, bicho, piedra, insecto, sonido, olor, textura. Bueno, pero eso está bien. No sé por qué quiere descubrir. Celestial. Así que nada, vamos a aprovechar para almorzar y luego ya empezaremos a lo mejor a preparar la fogata.
ver, abre. ¿Qué hay para cocinar? Batata. Patatas. Vamos a hacer patatas hervidas en el fuego. El fuego se está haciendo. Está saliendo mucho humarela. Aquí el señor del monte. Bueno, ya llevamos un rato con el fuego y preparando parte de la comida. Tenemos ahí un fueguecito que ya están las papas ahí hirviéndose, que están ya a puntito. Y aquí tengo el aceite que se está calentando. Vamos a ponerlo aquí en el fuego bien, que ya está a puntito, ¿veis? Está súper líquido. Porque voy a preparar, atención, milanesas napolitanas con seitán, que lo tengo aquí ya comprado. Venía así y yo lo parto por la mitad y hago el doble, 4. Y esto es rebozar esto en huevo, luego pasarlo por pan rallado y freírlo. Huevito batido. No os podéis ni imaginar lo que me está costando de grabar esto. Bueno, pasamos el seitán por el huevo y luego por el pan rallado. Dios, es que además del humo se me meten los ojos y pica, ¿eh? Esta comida es que no tiene precio. Buscar leña, buscar piña, hacer el fuego. O sea, esto es como antaño, pero lo hacemos encantados, que nos gusta. Dice Fede que solo nos faltaba haber cultivado las patatas. Y es tal cual, ¿eh? Bueno, ya tenemos aquí los 4 filetitos. A la nena también le voy a hacer un poquito de tofu. El fuego, se me está bajando el fuego. Vamos a darle un poco de leña a esto. Ponme fueguico, venga, que se me está apagando. Esto además va a tener hasta un sabor especial. Venga, a ver, vamos a probar. Bueno, podría estar más. Oh no, se nos ha apagado el fuego. Está soplándole ahí despacito. Ahí. Muy bien, Federico. No tenés que dejar que se apague. Vale. Venga, ahora sí. Mira, esto se lo puedes echar a las hormiguitas. Busca dónde hay hormigas con el papá y se lo echas. Y ya verás cómo Oh, se lo yo he come. visto hormigas. ¿Sí? Sí, mira, hay hormigas aquí, vení. Sí. Ahí. Tíralo aquí. Ahí, y ahora van a empezar a salir hormigas, ya verás. Bueno, pues después de 4 horas, vamos a comer. Que hay mucha hambre. No sé qué hora es, pero 4 no, pero 3 sí. son las 3:10, tampoco está tan tarde. Pero da la sensación. Bueno, mirar el plato resultado final, ¿eh? Se han quedado el filetito de seitán con el tomatito y un poquito de queso por encima. Le falta orégano, que lo he traído, pero no sé dónde está. Y las patatitas hervidas. Y, hombre, quieras que no, ¿cómo? No está nada mal, ¿no? Bueno, Ahí la... Vale, ok, genial, cariño, me parece estupendo. Ale, tú también vas a comer, ¿no? Sí. Rico, y aquí todavía nos quedan más pataticas. Bueno, pues hemos comido, pero engullendo, porque para colmo, después de todo el trabajazo que nos ha llevado preparar la comida, ha empezado a chispear y ya teníamos cosa de que nos cayera la lluvia, porque estábamos comiendo ahí en unas mesitas que hay al aire libre. Así que bueno, ya está siendo toda una aventura para nosotros, pero que de vez en cuando pues apetece. Lo único que estamos mega súper cansados porque no paramos en todo el día, o sea, es caminar, jugar, preparar comida, limpiar, no paramos. Lo que es estar en silencio, escuchando los pájaros, mirando cómo se mueven las hojas de los árboles. Una mierda para ti. Disfrutarlo lo que podáis, porque luego no se puede hacer eso. Así que nada, nos hemos venido aquí a la furgo a comernos el postre, unas natillas de estas de chocolate de soja. Y Federico, ¿cómo calificas la comida? A ver, está guay. Lo que ocurre es que... Mucho trabajo, ¿no? Mucho zapato. Mucho trabajo ha sido, sí, pero cariño. no la comida. Ya. Tú. El papá da mucho trabajo, ¿verdad? Sí. Exactamente. ¿Qué haces, Federico? Pues le ha caído savia a furgo. Esos chorretones son de savia. Y me han dicho que esto se va con agua caliente. Ostras, es verdad. Pues no. Sí, sí que se va, aunque le cuesta un poco, pero se va. Nos hemos puesto aquí
la merienda con una alfombrita y mirad qué lejos de la furgo. De excursión a merendar, nos hemos ido a dar un paseo, ¿eh? No, lo que pasa es que vamos a volar ahora el dron un ratito. La batería del dron dura nada, 10 minutos, pues vamos a volarla y ya guardamos el dron y nos vamos a pasear porque no vamos a ir con el maletín cargado. Pero bueno, Ayla, abro grande la boca. Ahora. Qué bueno. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es eso? Que no, pero ¿cómo se llama? Alan. Danos. Anas. Arándanos. Anas. Anos. ¿Y tú qué estás merendando? Linas, ¿Ninas? ¿Mandarinas? mandarinas. Mandarinas. Tararea mientras camina. Es divertido. ¿Recuerdas una vida en la que íbamos a pasear y hacíamos cosas? Casi que no. Ni la recuerdo. Además, estás con alergias, ha tomado 2 antihistamínicos de esos de Stop Call que lo dejan cao. Sí, pero ya no estornudo. Cansada no, pero ya he entrado en calor, la verdad. Y es que a mí estas cosas me molan mucho. Yo me acuerdo cuando estaba viviendo en Órgiva, que viví yo sola una temporada ahí en una cabañita y tal, y yo me iba al campo y me cogía mi leña con el hacha y tal, y me gusta un montón. Bueno, ya nos estamos quedando sin luz. No sé qué horas serán. ¿Qué horas serán? ¿A las 7? No llegará a las 7 y ya aquí, claro, se va la luz y no vemos nada. Bueno, por suerte sí, tenemos linternitas. Pero os quería enseñar cómo se han quedado los palicos que hemos hecho, ¿eh? Un buen apaño, mirad. Pues hemos puesto ahí un buen puñado de maderas de varias medidas, con piñas y todo. Es que más que nada, Ayla hoy no ha dormido la siesta y ya está un poco así con el cansancio encima y no sabemos si va a querer dormir o qué. Entonces queremos adelantar la tarea de la tarde-noche, la cena, la ducha y todo eso. Pues hoy ha hecho un día, la verdad es que bastante bueno, con solecito, y hemos aprovechado la mañana para dar un paseo. Nos hemos llevado el porteo y ya sí hemos podido ir con la nena un poquito más lejos. Y nada, serán ya aproximadamente las 12 y como aquí hay que hacer el fuego previamente, pues nada, estamos ya. Hoy he hecho yo el fuego y vamos a hacer, ¿preparados? Unas lentejas. Vamos a preparar en una barbacoa unas lentejas de verduras, además, para que conste. Bueno, Federico, ¿cómo estás? Aquí a gustito. Sí, no, se te ve, sepa mal. Estoy tomando un vinito y dejando el tiempo pasar. Qué bueno. Y mirar, ahí está la migradora. La migradora. Al final creo que no hemos dicho el nombre. La poderosa me gustaba más. La poderosa, no. ¿Poderosa o migradora? ¿Qué pensáis vosotros? Poderosa. Migradora. Bueno, mirad, al final he tenido que separar en 2 fuegos porque había tanto que se me estaba quemando la olla. Ya tengo ahí la verdurita que se está haciendo. Y yo tengo una cara que no sé si se me verá, pero tengo los ojos que se me van a caer de verdad de mi cara. Porque entre el humo y la cebolla, que cuando la pico me pica todo, no sé, pero tengo los ojos de verdad súper irritados. Pero bueno, creo que va cogiendo forma. Se van a quedar unas lentejas exquisitas. Pues
han quedado muy ricas, la verdad. Y el toque además del romerito, que le hemos echado una ramita de romero. Y tomillo. Y tomillo también, pues ya queda muy rico, la verdad.